Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 22 de julio del 2023, titulada ¿Cómo nos rescata Dios? El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 5, que dice lo siguiente: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Esta lección está basada en los siguientes libros. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Introducción a la lección. Mientras que Pablo en Efesios capítulo 1 destaca el plan general de salvación de Dios en Cristo a nivel universal, en el capítulo 2 el apóstol explica con más detalle la forma en que Dios opera en nuestra salvación a nivel individual. Después que los humanos abandonaron el jardín del Edén, entraron en una condición que Pablo llama muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. En esta condición, los humanos están muertos en sus pecados en el sentido de ser controlados tanto por fuerzas internas, tendencias pecaminosas, como por fuerzas externas, el diablo y el mundo. Los seres humanos en esta condición no pueden esperar una vida con Dios, más bien son hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. La única esperanza para nosotros es resucitar, ascender y ser exaltados con Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero no podemos resucitar, ascender y exaltarnos a nosotros mismos. Por esta razón Pablo enfatiza que somos salvos por gracia. Efesios 2, 5 y 8. Es totalmente la obra, la iniciativa, el amor, la misericordia y el poder de Dios. Efesios 2, 4. Para Pablo, esta obra es el fundamento del Evangelio. Sin embargo, Pablo inmediatamente se apresura a agregar que somos salvos por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Si bien nuestra salvación es en su totalidad la obra de Dios, Dios no nos salva en contra de nuestra voluntad. Aquellos que son salvos no ascenderán al cielo ni serán exaltados a los lugares celestiales por un acto divino de predestinación. Más bien, la salvación de Dios se vuelve operativa en nosotros cuando ejercemos la fe, es decir, cuando aceptamos y recibimos la salvación de Dios, permitiendo que el poder de Dios nos resucite, exalte nuestras vidas y nos capacite para vivir en Cristo Jesús. Comentario de la lección. Elena de White sobre los conceptos de muertos en pecado y salvación por gracia. En el capítulo 2 de su libro Pasos a Cristo, Elena G. de White explica la condición humana caída. Ella señala que después del pecado de Adán ya no podía encontrar gozo en la santidad y trató de esconderse de la presencia de Dios. Tal sigue siendo la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios y no encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podía ser feliz en la presencia de Dios. Él se encogería de la compañía de seres santos. Si se le permitiera entrar en el cielo, no tendría alegría para él. El espíritu de amor desinteresado que reina allí, cada corazón que responde al corazón del amor infinito, no tocaría ninguna fibra sensible en su alma. Sus pensamientos, sus intereses, sus motivos serían ajenos a aquellos que actúan a los moradores sin pecado allí. Él sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Anhelaría estar escondido de aquel que es su luz y el centro de su alegría. No es un decreto arbitrario de parte de Dios lo que excluye a los malvados del cielo. Son excluidos por su propia incapacidad para su compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Recibirían la destrucción para que pudieran ocultarse del rostro de aquel que murió
para redimirlos. Paso a Cristo, páginas 17 y 18. Luego insiste, es imposible para nosotros, por nosotros mismos, escapar del gozo del pecado en el que estamos hundidos. Nuestros corazones son malos y no podemos cambiarlos. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero aquí son imponentes. Pueden producir una corrección externa de comportamiento, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar los manantiales de la vida. Debe haber un poder trabajando desde dentro, una nueva vida desde arriba, antes de que los hombres puedan ser cambiados del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solo su gracia puede avivar las facultades sin vida del alma y atraerlas a Dios a la santidad. Página 18. Elena G. de White explica además que no es suficiente percibir la bondad amorosa de Dios, ver la benevolencia, la ternura paternal de su carácter. No es suficiente discernir la sabiduría y la justicia de su ley, para ver que está fundada en el principio eterno del amor. El apóstol Pablo vio todo esto cuando exclamó: «Consiento la ley que es buena, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno». Pero agrego: «En la amargura de su angustia y desesperación del alma, soy carnal, vendido bajo el pecado». Romanos capítulo 7, versículos 16, 12 y 14. Anhelaba la pureza, la justicia a la que en sí misma era incapaz de alcanzar, y clamo: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7:24. Tal es el clamor que ha surgido de corazones agobiados en todas las tierras y en todas las edades. Para todos hay una sola respuesta: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. Muertos en pecado y resucitados por y en Cristo. La experiencia de Pablo, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, destaca tres aspectos principales de la condición humana caída. Primero, muertos en delitos y pecados, apunta a una muerte literal. El pecado es esencialmente antitético a Dios y a la vida. Estar en pecado es negar a Dios y a la vida. Pablo enfatiza que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Estar en pecado y permanecer en pecado conduce a la muerte. Primera de Juan capítulo 5:16. Muerte literal, una muerte completa. Aniquilación de la totalidad del ser humano. Estar en pecado es ser condenado a muerte. Equivale a estar muerto. Esta muerte no se refiere solo al cuerpo. El ser humano que participa y elige permanecer en pecado estará muerto en su totalidad, en todos los aspectos, sin ningún elemento sobreviviente. Segundo, muerto en delitos y pecados. Es una condición espiritual y moral. Estar muerto en delitos y pecado es estar muerto para Dios. Para los humanos, estar muertos en delitos y pecados no significa que no pueda percibir el amor, la justicia o el llamado de Dios, o que no puedan reconocer su propio estado decadente. Afirmar lo contrario conduciría al concepto de predestinación, pero los humanos pueden, y lo hacen, percibir la revelación y el llamado de Dios. Por esta razón, están sin excusa. Romanos 1, 19 al 21. El problema surge cuando perciben el llamado de gracia de Dios, pero deciden que todo está bien con ellos y que estarán mejor si siguen su propio camino, afirmando que pueden cambiarse a sí mismos y arreglar el mundo por sí mismos. Isaías capítulo 5, versículo 21, Romanos 1, 21 al 23. Este pensamiento deformado, sin embargo, los hunde más profundamente en el fango del pecado. Romanos 1, 24 al 32. En su carta a los Efesios, Pablo ilustra esta condición perdida con el tropo de caminar en el curso de este mundo. Efesios 2:2. Satisfaciendo los deseos y los pensamientos de la carne. Efesios 2:3.
Al hacerlo, los no renovados llegan al punto en el que llaman al mal bueno y al bien malo, y sustituyen oscuridad por luz y luz por tiniebla. Isaías capítulo 5, versículo 20. Este estado constituye no solo confusión moral, sino rebelión moral contra Dios. En tercer lugar, y en consecuencia, muerto en delitos y pecados, apunta a que somos completamente incapaces de superar la atracción gravitacional del agujero negro del pecado. Esta incapacidad es así porque el pecado se ha convertido en una fuerza controladora, omnipresente en nuestros seres, convirtiéndose en otra ley que libra guerras y en contra de nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Nuestra muerte en pecado y a causa del pecado es definitivamente irreversible. No tenemos en nosotros ningún poder intrínseco para revivir. Solo Dios, que nos creó, puede recrearnos o resucitarnos. Para Pablo, la resurrección no es una simple regeneración de nuestros tejidos biológicos para que podamos vivir durante varias décadas más en la misma condición pecaminosa. Más bien, la noción de resurrección de Pablo es un escape total del poder dañino del mundo y la dominación del pecado. La creencia de Pablo en la resurrección constituye otro tipo o cualidad de vida, la vida eterna, Romanos 6:23. Este poder único de renovación se manifestó en la resurrección de Cristo de entre los muertos, Efesios capítulo 1, versículo 20, y luego nos fue dado en el sentido de que Dios nos invitó a compartir y a participar a través del Espíritu en la resurrección de Cristo, Efesios 2, 5 al 6. En su epístola a los Romanos, Pablo explica que debido a que el pecado es una fuerza tan penetrante en nosotros, es inevitable que muramos, pero debido a la gracia de Dios no necesitamos morir en pecado, sino pecar. Cristo murió en nuestro lugar por nuestro pecado. Ahora en Cristo morimos, pero morimos con Cristo para pecar. Romanos 6, 2 al 4. Pablo entonces concluye que, debido a que no hemos unido con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también estaremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo yo fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado pudiera ser eliminado, para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto es liberado del pecado. Romanos 6, 5 y 7. Por gracia a través de la fe. Cuando Pablo dice que somos salvos por gracia, por la fe, Efesios 2:8, él no dice que somos salvos por la gracia o solo por la fe. Los dos siempre trabajan juntos en la salvación. Sin embargo, tienen un orden secuencial esencial de operación. En el sentido, no es la fe la que genera la gracia. La fe no es una energía interior nuestra que nos da vida y poder, que nos eleva a Dios, que cambia el carácter de Dios hacia nosotros o que genera salvación. Más bien, para Pablo, la fe ocurre o nace y se vuelve operativa en nosotros cuando Dios nos ofrece su gracia. Romanos 10:17. La gracia genera fe. La fe es nuestra recepción de la gracia de Dios manifestada a nosotros. Esta comprensión tiene, al menos, dos implicaciones principales. Primero, la fe no es y no puede ser mentirosa. De hecho, también la fe es un don de Dios, porque Dios nos ofrece a todos la posibilidad de recibir su gracia. Tanto la gracia como la fe son dones de Dios, Efesios 2:8. Por esta razón, Pablo enfatiza que nuestra obra no tiene ningún papel en la producción de nuestra salvación, Efesios 2:9. Más bien, nosotros como personas salvas somos la hechura de Dios, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras, por lo tanto, no son nuestras, no son generadoras por el genio o el poder de nuestra fe, más bien fueron preparados por Dios de antemano para que anduviéramos en ellos. Segundo, Pablo une la justicia con la santificación en una relación inextricable. Mientras que la justificación significa que estamos revestidos de la justicia de Cristo,
La santificación significa que estamos vestidos con el manto de buenas obras de Cristo y estamos caminando en él. Tercero, la gracia y la fe son el fundamento de la unidad de la Iglesia, que es uno de los temas centrales de la teología de Pablo de la Iglesia. La Iglesia está unida en la misma experiencia de recibir la revelación divina de la gracia y en la misma experiencia de aceptarla y abrazarla en la fe. Una fe. Efesios 4:5. En esta experiencia, todos los miembros de la Iglesia son iguales. Unos miembros son mejores cristianos porque recibieron más gracia. La Iglesia no está dividida en campos de miembros más espirituales o menos espirituales, según el grado de su fe. Más bien, toda la Iglesia está fundada en y unida en la misma gracia y la misma aceptación de esa gracia en la fe. En Efesios 4:7, Pablo parece hablar de varios grados o tipos de gracia. Aquí, sin embargo, no habla de gracia salvífica, sino de la diversidad de los dones espirituales para la edificación de la Iglesia de Dios y para el cumplimiento de su misión. Además, cuando en 1 Corintios 12:9, Pablo dice que el Espíritu da fe a algunos, se refiere al mismo tema de los dones espirituales y no a la fe salvífica dada a todos los seres humanos. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Suscríbete a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.